Dios con cada uno de ustedes. Les saludo. Buenos días. Buenas tardes ya. Sean bienvenidos. Gracias damos a Dios por este momento que podemos tener de exaltar su nombre, adorarle, juntos como iglesia, como cuerpo, como casa de fe, levantar nuestros cantos de adoración, de exaltación. No sé usted, pero yo disfruto esos momentos, a pesar de que estoy muy concentrado en la batería, pero es siempre necesario estar en un mismo espíritu en la adoración, estar en una misma sintonía, porque nosotros no ministramos la alabanza para motivarlo a usted, para que usted se sienta compungido en su corazón. Juntos como cuerpo elevamos una adoración al Padre, un canto, un clamor de exaltación, y Él lo recibe como uno solo. Así que espero ustedes hayan sido bendecidos. Yo he sido bendecido a través de los cantos, de cómo nosotros traemos nuestro resultado de adoración semanal. No es como que yo vengo el día domingo y me levanto y tengo que ir a cantar, tengo que ir a entregar algo. No, esto es el resultado de una constante adoración en nuestra vida. Y el pastor hace algunas semanas nos exhortaba y nos ministraba acerca de un hombre espiritual, como un hombre vive y se posiciona en un lugar celestial, y vivimos desde esa plataforma. Nosotros sabemos que tenemos un cuerpo, una carne, y operamos en este mundo natural, en este sistema, en este país llamado Chile, ¿cierto? Tenemos una ciudadanía, pero nosotros antes de ser chilenos somos hijos de Dios. Nuestra ciudadanía, nuestra ciudad a la cual nosotros aspiramos y la cual es nuestro foco, es esa ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, la iglesia de Dios, la esposa de Dios, Sión, el Monte Santo, la morada de Dios y todos los sinónimos que ustedes conocen, todas las figuras que la iglesia, por la cual la iglesia ha demostrado a través de la Escritura. Y cuando hablamos de un hombre espiritual, que en griego es un neumáticos, con P, pneumáticos, nos referimos a esta persona que nacía, ¿cierto?, de Dios. Usted puede revisar los apuntes de nuestro pastor que nos ha enseñado. Y es esta persona que ha dedicado su vida al gobierno de la voluntad de Dios. Un hombre espiritual ha tomado la decisión, y anote eso, una decisión, de vivir bajo el dominio y el liderazgo del Espíritu Santo. Ha tomado la decisión de vivir bajo el dominio y el liderazgo del Espíritu Santo, pero no solamente dirigido y gobernado por el liderazgo del Espíritu Santo, sino que también su vida es concordante con lo que la palabra de Dios dice. Hace una semana atrás hablamos acerca del Espíritu Santo. Él es quien nos guía, nos enseña, nos lleva a toda verdad, nos lleva y nos encamina a esta posición de un hijo completo, un hijo maduro. Y sabemos que el Espíritu Santo nos va a llevar a la verdad, no cualquier verdad. Es una verdad que ya ha sido determinada en la eternidad, que es la palabra de Dios. Ustedes nunca pueden ver al Espíritu Santo trabajando y actuando de forma independiente. Cualquier cosa que Él desarrolle en la tierra, cualquier delegación que Él tenga sobre nosotros, sus hijos, es extraída de la palabra de Dios. Entonces ahí es cuando, ¿cierto?, Deuteronomio 6:4 dice, Jehová tu Dios, uno es. Pero sabemos que son tres personas y trabajan en una misma voluntad. Entonces todo lo que enseña el Espíritu Santo surge de las Escrituras. Y cuando vivimos en la palabra de Dios, vivimos sobre la constitución de los cielos. Entendemos que nuestra ciudadanía, cuando Pablo habla acerca de es extremadamente difícil cómo Pablo escribe sus cartas. Él teniendo un entendimiento, él teniendo un conocimiento tan acabado acerca de las Escrituras, teniendo un discernimiento tan a flor de piel, tú puedes ver que las cartas de Pablo son muy complejas de entender en sí. Tú necesitas al Espíritu Santo de Dios para que Él revele la profundidad de esas palabras.
No las puedes tomar como algo tan ligero. Entonces hablamos que vivimos en una ciudad celestial, bajo un gobierno celestial, donde hay un rey, donde estamos nosotros, sus hijos, y nos comportamos como esa ciudad es. O sea, no hablamos de que vivimos en una dualidad de vida, que nosotros nos comportamos de una forma cuando estamos en la iglesia o cuando quiero ser hijo de Dios, y la otra cuando trabajo, cuando me desenvuelvo en la vida diaria. No, hablamos de que somos una misma persona y traemos lo espiritual a lo natural. Entonces este hombre espiritual vive en este mundo terrenal, pero no es de este mundo. No se comporta de forma mixta, dual, es decir, que en la iglesia es de una forma, pero cuando está fuera se comporta de otra. Este hombre espiritual sabe cómo discernir y no vive en dicotomía. Sabe que su origen está en Dios y que por tanto está en armonía con su carácter. Y como lo está con su palabra. Entonces podemos nosotros vivir en este... Si nosotros lo podemos entender de forma figurativa, y es lo que habla el libro de Daniel acerca de Babilonia, que nos presenta esta ciudad de este pueblo de Israel que es cautivo hacia Babilonia, y Babilonia representa el mundo, los sistemas del mundo. Entendemos que vivimos en ese sistema babilónico, natural, los sistemas de este mundo, las filosofías, pero no somos determinados por ellas. Esto nosotros lo hemos visto, simplemente estoy introduciendo, y vemos cómo tenemos que tener la capacidad de saber resguardarnos en ciertas áreas, en verdad en todas las áreas, todo nuestro corazón, todo nuestro ser, para que esas influencias no dirijan nuestra vida. Ustedes saben, conocen Daniel, cómo él se desenvolvió en esa ciudad. Él tenía claro que era un cautivo dentro de esa nación, de Babilonia, pero él también tenía claro que antes de ser cautivo, él era un hijo de Dios. Él operaba desde los cielos. Entonces cuando Daniel en el capítulo 1 dice, cuando ellos tenían que comer de la comida del rey, él dice, y dispuso en su corazón no contaminarse con la porción, con la comida, con el vino del rey. Entonces, es por eso que yo les decía que subrayaran, es una decisión. El hombre espiritual es un hombre que tiene que decidir cosas en su vida. Nosotros como hijos de Dios hemos estado hablando acerca de esto, cómo nosotros tomamos las decisiones correctas, cómo cargamos las cosas correctas. Entonces Daniel, tú puedes ver cómo decide vivir conforme al estatuto divino del cielo, a pesar de que él era cautivo, pero en su mente él era libre. Y aquí ustedes pueden ver cómo él no se quiere contaminar con una cosa que es comida. Tú puedes decir, ok, pero yo puedo comer la comida del mundo. Pero tenemos que ver el sentido figurativo de esa comida. ¿Qué representa esa comida? Ese vino, ¿qué representa? El vino de Babilonia, la comida de Babilonia. Representa las filosofías del mundo, las ideologías del sistema, la cultura del sistema. Porque tú puedes ver que aquí en Chile nosotros tenemos un tipo de comida, pero en Argentina tienen otro, en Brasil tienen otro, en Asia tienen otro. Entonces, ¿cómo nos resguardamos? ¿Cómo resguardamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser frente a estas ideologías? Entonces, Daniel sabía que ese vino era un veneno para su vida. Sabía que podría ser letal, pero él se mantiene firme en una posición. Entonces tú entiendes y ves la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento de este hombre llamado Daniel frente a este sistema que lo quiere ultrajar. Y nosotros hemos dicho miles de veces que este sistema, ¿cierto?, es hostil para con nosotros, es contrario a todo lo que es Dios. Entonces nosotros tenemos que saber cómo seleccionar las herramientas para desenvolvernos. Daniel sabía cómo resguardarse de ese sistema. Entonces ustedes conocen esta frase que dice, eres lo que comes. Hablando de nuestro aspecto natural, de lo que nosotros comemos. Nosotros somos lo que comemos. Entonces, si tú comes muchos carbohidratos, ¿cierto? Si tú comes mucho azúcar, comes mucho pan, mucha fritura, tú sabes que le estás haciendo un daño a tu cuerpo. Por eso yo hace un tiempo atrás les decía
que cuando nosotros entramos a esta posición de gobierno y dominio de Dios, aún tu alimentación tiene que cambiar. El gobierno tiene que trascender a tu cuerpo físico. Entonces tú ves que dentro de la iglesia toda la gente está enferma. Y tú puedes ver que hay gente afuera que es exitosa, que no tiene a Dios, pero que sigue las reglas naturales, se alimentan bien, resultado, no están enfermos. No tienen patologías cardíacas, ¿cierto? Las patologías cardíacas son la causa principal en nuestro país de muerte a nivel mundial, por factores que son modificables, como la alimentación. Entonces, en Dios es exactamente lo mismo. Tu salud espiritual estará determinada por lo que tú comes, por lo que tú bebes. Y lo que tú comes en Dios, ¿qué es? La palabra de Dios, la doctrina. Tú ves cómo Israel en el desierto vivía por el maná, simplemente por el maná del cielo. Entonces nosotros hoy decimos que debemos aprender a cómo vivir con nuestro maná diario, con una palabra procedente de la boca de Dios que sea diaria. Cómo nosotros tenemos que salir a ese lugar, a ese encuentro, y tener nuestros oídos tan finos para poder alimentarnos de lo que Dios nos quiere alimentar. Así nosotros somos saludables. Una persona espiritual, un hombre del cielo, sabe cómo alimentarse. No va a las escrituras y las lee porque tiene que leerlas simplemente. No, él busca una nutrición constante. Decimos que en términos del reino de Dios, la moneda de cambio es hambre y sed de Él. Hambre y sed de su palabra. Y es lo que Daniel representa en este pasaje, cuando él decide no contaminarse con la comida del rey. También es por eso que las escrituras hablan acerca de que el reino de Dios dice que no es comida ni bebida. El reino de Dios no se trata de cosas naturales. El reino de Dios es un reino externo a este mundo. Entonces el reino de Dios no es la comida que nosotros podamos, el break que nosotros podamos servirnos. Si nosotros compartimos, tenemos comunión, es bíblico, no estamos haciendo nada del otro mundo, somos personas normales. Pero el reino de Dios se trata acerca de las cosas que tú puedes dar como fruto. Las cosas que tu corazón puede dar como resultado. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por el contrario, hablamos de un comportamiento de un individuo descrito como espiritual, ¿cierto? No como un fantasma, no como alguien que cambia la voz, que actúa raro, no, es una persona completamente normal. No confundirnos, ¿cierto?, un poco con ese paradigma pentecostal que un poco nos decía que la persona que era llena del Espíritu Santo, ¿cierto?, era la persona que tenía que hacer una oración ferviente, saltar, que el Espíritu la tomaba, que hacía. Entonces la gente, como el pastor decía en la mañana, la gente veía a la iglesia y decía, pero ¿estas personas qué están haciendo? Porque no reflejábamos un diseño, un patrón correcto. No nos confundamos con ese paradigma. Entonces, por el contrario, tenemos el hombre natural, el de la tierra. El pastor la semana pasada hablaba acerca de los gergeseos, aquellos que viven en suelo arcilloso, ¿cierto? Lo comparaba con el barro, con los cerdos, el endemoniado de Gadareno, los de Gadara. Bueno, ustedes pueden revisar su apunte. Esta persona, este individuo, es una persona que también elige y decide vivir su vida desde su alma o desde la parte de su mente que es el intelecto y lo racional. Este tipo de persona ha decidido vivir bajo su propio entendimiento, bajo la propia habilidad de tomar decisiones. Vivir de acuerdo a su propia mirada acerca de la vida. Estas personas son las que son influenciadas por el ambiente en el cual viven, bajo esos recursos. Ellos quieren evidencia empírica, la experiencia por sobre la palabra, los hechos, quieren información para respaldar de forma racional su actuar. Entonces nosotros podemos analizar cómo es el pensamiento griego, ¿cierto? Que influencia mucho nuestro pensamiento occidental. Y tú puedes ver el hedonismo de las personas, el egoísmo, cómo buscan la explicación del ser, versus una plataforma de hijo de Dios,
dentro de la iglesia, dentro del orden correcto, que no se mueve simplemente por las cosas que ve, sino que se mueve por fe, por convicción. Un hijo de Dios no pregunta por qué tiene que hacer las cosas, simplemente pregunta qué debo hacer. Entonces tenemos 1 Corintios 2:14 acerca de esta diferencia entre hombre natural. Dice porque el hombre natural, 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, no discierne las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Ese juzga, discierne todas las cosas. Entonces yo la otra vez le decía, todo en esta estación, en este tiempo apostólico, lo que estamos viviendo es acerca del carácter de los hijos, es acerca del corazón de los hijos. Vemos cómo en el antiguo pacto, en la ley, se trataba simplemente con el resultado de las cosas. Iban a la sintomatología, pero no iban al origen del problema. Ok, cuando Jesús viene, transforma todo eso y cambia el paradigma y dice, ok, ahora yo me encargo de sus corazones. Ahora el pecado, sacamos de nuestra mente el pecado como una concepción de acciones morales, o lo que es moralmente correcto o inmoralmente, o lo que es inmoral. Vamos más allá de por qué surge ese pecado en ti, de por qué surgen esas conductas, qué hay en tu corazón que surgen esas cosas. Entonces, la ley trabajaba con el efecto, Cristo trabaja con la causa. Es por eso que Él quiere tu corazón. Dios decía acerca de Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿por qué Él dice esto? Y la respuesta es muy sencilla, es porque Él quiere tu corazón. Y por cuanto Él quiere tu corazón, Él te da las instrucciones necesarias acerca de tu corazón. ¿Qué es tu corazón? Yo les podría preguntar. ¿Qué idea, qué concepto tienen ustedes del corazón? Y vamos a ir a Proverbios 4, es un texto muy conocido por nosotros, 4 del 20 al 23. Este casi que se lo saben de memoria, pero vamos a movernos un poco en este versículo. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Y el 23, que es el principal, dice, sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otra versión dice lo siguiente de este versículo 23. Dice, guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él surgen los problemas de la vida. Guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él surgen los problemas de la vida. Entonces el pastor en la mañana hablaba acerca de ser diligentes. Dio muchas definiciones, dio en la parte griega y hebrea cómo se definen esas palabras. Y Dios nos habla en esta versión, en este capítulo, acerca de guardar nuestro corazón, de mantenerlo, y es porque sabe que en nuestro corazón puede haber problemas. Otra parte en la Biblia dice acerca del corazón, dice que en Lucas 6:45 dice acerca de el hombre bueno, del buen tesoro, saca de su corazón cosas buenas, ¿cierto? Y también cosas malas, el mal hombre. Ustedes lo pueden anotar. Jeremías 17:9 también habla, dice, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. O sea, tú no puedes encontrar nada más engañoso que el corazón de un hombre. Entonces no te sientas aludido, no creas que... Vamos a ver cómo este corazón es tan importante, es tan fundamental en cómo nosotros nos movemos en esta plataforma de hijos que son espirituales, que habitan en lugares celestiales. Entonces cuando hablamos de corazón, y aunque muchas referencias en la Biblia son acerca del espíritu del hombre, también se habla
del corazón acerca de la mente, de la voluntad, como un símbolo referencial del alma. Por lo tanto, cuando nos dice Proverbio, guarda nuestro corazón, también está diciendo guarda tu mente, guarda tus emociones, tu alma. La versión King James dice diligentemente. Esto es con dedicación. En términos de seguridad de nuestra alma. Y el pastor en la mañana decía, diligencia es una persona que es presto, laborioso, activo, trabajador, raudo, acelerado. Y ustedes pueden juntar todas las definiciones, lo que dijo el pastor en la mañana, ¿cierto? ¿Cómo esta persona diligentemente puede guardar su corazón? Pero ¿quiénes guardan el corazón? ¿Para quiénes es esta imputación de guardar el corazón? Dice, verso 23, porque de él mana la vida, en otras palabras, las acciones de tu vida proceden de tu corazón, de tu mente, de tu alma, de tu voluntad, ya sea que ores, que cantes, que alabes, que te arrepientas, obedezcas a Dios para mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, tu sacrificio, tu integridad, el reunirnos, la perseverancia, tu amabilidad, intercesión, evangelismo, tu testimonio. Todas esas cosas provienen de tu corazón. Entonces, una persona espiritual que habita en los cielos, que opera desde ese lugar, sabrá que una de las cosas más importantes de su vida, como hijo de Dios, es cómo guardar su corazón. Nosotros podemos ver cómo Israel sale al desierto y cómo todas esas estaciones por las cuales anduvo durante 40 años eran una enseñanza para el corazón de esas personas. Cada una de las estaciones. Yo se las mencioné un par la otra vez. Que habla de la murmuración, que habla de la idolatría, que habla de cómo nos convertimos en personas fuertes. Todas esas estaciones tienen una particular definición en nuestro corazón. Porque Dios sabía que tenía que trabajar con su pueblo. De hecho, déjenme buscar un versículo de Deuteronomio 8, versículo 2. Dice, Deuteronomio 8, 22, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Entonces tú ves que el camino de Egipto a esa tierra prometida era muy corto. Pero era muy corto si ese corazón estaba puro, limpio. Pero entonces Dios se encuentra con que ese corazón está tan sucio, está tan descuidado, está tan influenciado por la cultura egipcia, que dice, ok, este camino no va a tener que ser tan corto. Porque yo te saco al desierto para ver lo que hay en tu corazón. Y en 40 años tuve que sacar muchas cosas de su corazón. Entonces ahora nosotros podemos hacer una conclusión muy rápida y sencilla acerca de las aflicciones, del desierto que vivimos en nuestra vida. Muchas personas viven en el desierto, viven en aflicciones, y es porque Dios tiene que sacar muchas cosas de tu corazón. Pero tenemos que tener la habilidad, nuestros sentidos espirituales tan atentos para saber qué cosas debo sacar de mi corazón. O si no, ese corazón se convierte en un corazón patológico. Entonces habla de guardar o no sus mandamientos. Así que nos imputa guardar nuestro corazón. Porque dice, el corazón es movido por motivaciones, por tu voluntad. Y en un corazón tú puedes tener buenas motivaciones o malas motivaciones. Muchas veces tú puedes ver a gente y Dios de tanto en tanto puede decirte, ok, esta persona tiene una mala motivación. Pero no es usual que nosotros andemos tan pendientes de las motivaciones de las personas. Hay personas que son muy evidentes y que sus motivaciones son muy erradas, y tú puedes ver otras personas que sus motivaciones son muy acertadas. Pero si tú tienes un corazón dañado, por ejemplo, tienes que saber que ese corazón dañado va a tener malas motivaciones. Entonces tú puedes tener buenas acciones, pero con un corazón con malas motivaciones. Es por eso que yo les decía hace un rato, en el antiguo pacto la ley trataba con el efecto de las cosas,
Cristo viene y trabaja con el asunto específico de las cosas. Tú no tratas cuando tú vas al médico, ¿cierto? Y tienes fiebre. Tú no tienes fiebre porque simplemente tienes fiebre. Hay una infección, hay algo que está alterando tu sistema inmunológico. Entonces, ok, a ti te dan un antipirético, te baja la fiebre, pero el médico, el doctor, tiene que buscar cuál es la causa de esa fiebre. Y tú tienes que ser lo suficientemente sabio, tener el suficiente discernimiento para poder analizar esas cosas. Y no simplemente para analizarlas, sino que para erradicarlas. La semana pasada el pastor nos decía que estas 7 naciones que Dios iba a entregar en las manos de Israel, tenían que quitarlas, sacarlas de ese lugar. No hacerle un espacio en la tierra para que vivieran juntos, no. Tú las ves y las destruyes, las erradicas de tu vida. Esas son conductas. Bueno, el pastor va a seguir hablando acerca de eso. Entonces, si no guardamos nuestro corazón, sucede que nuestro corazón se endurece. Ustedes pueden ver que en la Escritura hay muchas aseveraciones acerca de un corazón endurecido. Y un ejemplo particular es, por ejemplo, en este ambiente donde nosotros nos movemos. Por ejemplo, si nosotros nos acostumbramos a tener una palabra sólida, fresca, un alimento contundente, lo peor que nosotros podríamos hacer es acostumbrarnos, generar una adaptación de mala manera y decir, ok, no, si yo esas revelaciones ya las sé. Eso sería trágico para nosotros, porque perderíamos la capacidad y la habilidad de gozarnos, alegrarnos cuando Dios habla una revelación tan profunda a través de su Escritura. Perdemos esa capacidad y normalizamos todo. Entonces eso es peligroso. Puede generar un corazón patológico. Una condición del corazón natural, nuestro corazón, esto que usted tiene en su pecho, que bombea sangre, es que puede generar, digamos, callos, como en los pies, callos. Ustedes saben que las personas pueden generar callos en los pies por tener los zapatos muy apretados, ¿cierto? La fricción, el roce que generan los zapatos en sus pies puede generar eso. Bueno, en el corazón puede suceder algo similar. Entonces ese corazón se enferma, ese corazón se engrosa, hay una alteración fisiológica que hace que el tejido circundante de ese corazón se ponga grueso. Hay una proliferación de células del tejido circundante. Entonces tú puedes ver fisiológicamente, anatómicamente, cómo ese corazón comienza a deteriorarse. Esa grosura impide, por ejemplo, que eyecte un buen volumen a todo tu cuerpo. Eso es una patología. Y yo le hablo acerca de que este corazón también puede generar callos, nuestro corazón espiritual también lo puede hacer. Nosotros vamos a ver que vamos a estar sometidos muchas veces dentro de la iglesia y fuera de la iglesia a ser constantemente bombardeados, a generar roce con las personas. Y el ambiente de la iglesia puede ser un lugar donde tú puedas generar mucho roce con otras personas si tú eres una persona inmadura. Entonces tenemos nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestra alma, nuestros pensamientos, que pueden ser ofendidos fácilmente, pueden ser rozados fácilmente. Por eso que Dios dice, guarda tu corazón de esas cosas. Así como la parte patológica de nuestro corazón natural puede suceder, condiciona todo tu cuerpo. Este corazón, este hombre espiritual, tiene que saber guardar su corazón, sobre todo en este siglo XXI, ¿cierto? Donde las personas se ofenden por todo, son hipersensibles, tú no les puedes decir nada porque si tú no estás de acuerdo con ellos, bueno, son altamente agresivos también. Entonces tú puedes ver a creyentes y no creyentes. Es como generamos este lugar de protección de nuestro corazón. Guarda tu corazón con diligencia. ¿Qué es lo que estás pensando? Porque tú puedes obrar muy bien. Todos pueden decir, esta persona es tan buena. Pero tu corazón puede estar tan podrido, tan cargado de malas motivaciones. Entonces tenemos que tener la capacidad ahora de ver cuándo nuestro corazón se está enfermando. Muchas veces queremos la validación, ¿cierto? Hay muchas características de hijos huérfanos.
que hablan acerca de la validación de su identidad son personas que constantemente tienen que ser validadas por otros para sentirse como importante, para sentirse que existen. Y podemos ver en la Escritura, ¿cierto?, muchos ejemplos. Caín, cuando trae su ofrenda versus la de Abel, no fue aceptada, ¿cierto? Él se frustró, se ofendió, creó una raíz de amargura. Y dice, si mal hicieres, Génesis, ustedes pueden leer en Génesis 2, si mal hicieres, dice, el pecado está a la puerta. Debes saber que el pecado, tú puedes estar en una posición de hijo maduro, puedes ser un hombre espiritual, pero tú debes saber que el pecado está a la puerta. Por eso, ¿qué tú estás pensando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás conversando? Y recuerdan toda esa canción, ¿cierto?, que nos enseñaban de chicos, cuidadito tus ojitos lo que miran, tus manitos lo que hacen, porque hay un Dios de amor que mirándonos está, y es verdad. Porque Él es quien escudriña el corazón, Él es el que pesa tus motivaciones. Dice en la Escritura que Él conoce el intento de tu pensamiento, Él ya lo conoce. Tú aún ni siquiera lo has gestado en tu mente y Él ya conoce lo que tú vas a pensar. Vemos como los hermanos de José se sintieron pasados a llevar por el favor de Jacob sobre su hijo menor. Él recibió, ¿cierto?, este manto de multicolor. Y vemos cómo sus hermanos generan también esa raíz de amargura, de ofensa, se lo toman muy personal y venden a su hermano. Una persona con un corazón patológico es capaz de vender a sus hermanos, de vender la palabra, de no permanecer firme en la doctrina, de transaccionar, de no mantenerse íntegro en los principios de Dios. Mical, ustedes pueden ver cómo se siente avergonzada en su corazón, desprecia en su corazón a su esposo por danzar en la presencia de Dios. Así nosotros podemos sentirnos ofendidos o menospreciados por no ser nombrados en cualquier cosa, servicio que hagamos. Entonces el ambiente de la iglesia puede ser de mucha fricción para nosotros, para algunos creyentes. De forma que generen esta callosidad en su corazón y tu corazón puede endurecerse. Vamos a ir a leer Hebreos 7. Nos vamos a mantener en estos 7 versículos, yo creo. Del 7 al 19. Dice lo siguiente. Hebreos 7, del 7 al 19. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Verso 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. El verso 11 dice, no entrarán en mi reposo, estos no se entrarán en mi dominio, no entrarán en la tierra prometida, que es un símbolo, una plataforma de madurez. Habla acerca de la ciudad de Sión, de un gobierno. Un corazón endurecido no puede entrar en esta plataforma.
Entonces hablamos de millones de personas que no entraron al dominio. Vemos a Dios afectando una liberación tan poderosa, trayéndolos fuera de Egipto. Vemos señales tan portentosas, milagros. Entonces ellos nunca entrarían a esa tierra porque tenían un corazón patológico, un corazón esclerótico. Esta patología clínicamente es irreparable. Hay un endurecimiento del miocardio producto de la inflamación y la proliferación de células. Tú no puedes operar ese corazón. Tienes que saber vivir con ese corazón patológico. Pero en Dios es distinto. Tú sabes que Eclesiastés dice, nada nuevo hay bajo el sol, ¿cierto? Cuando habla bajo el sol, hace referencia a personas que viven y se comportan de forma natural. Para ellos no hay nada nuevo. Pero para los que nos movemos en otra dimensión, en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Todo es nuevo. Entonces Dios, ahora es por eso que decimos que tú al viejo hombre tú lo tienes que matar, erradicar para que salga un nuevo hombre. No es que tú reformas al viejo hombre y lo adornas, no. Él tiene que morir, tiene que irse de tu vida para establecer uno nuevo. Es por eso que para Dios establecerte en esta posición adecuada, debe cambiar tu corazón, reemplazarlo. Ezequiel 36, 26 dice lo siguiente. Ezequiel 36, 26. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Nos habla de una experiencia de regeneración. Una experiencia, más allá de una experiencia, este camino de regeneración que cualquier creyente auténtico, cualquier cristiano, hijo de Dios auténtico, tiene que atravesar por ese proceso. Redención, regeneración. Ustedes pueden leer Tito 3, 4 al 7 en sus casas. Entonces ahora tenemos este nuevo corazón a estas nuevas personas que han transicionado, que Dios ha cambiado su corazón, que han experimentado una migración, pero también debemos saber que puede haber una migración regresiva desde ese corazón de carne nuevamente a un corazón de piedra. Es por eso que Dios nos dice, guarda tu corazón diligentemente, constantemente. Guárdalo. Entonces vemos como personas que tú has visto que la gracia de Dios está sobre ellos, que Dios incluso los ha usado, pero tú puedes ver que su final o su vida actual no es nada semejante a lo que Dios quería de ese hijo. Tú puedes ver la vida de Saúl, cómo él fue elegido como rey de una nación. Dice la palabra en 1 Samuel capítulo 15 y 16. Dice que Dios mudó el corazón de Saúl. Pero tú después ves a Saúl desechado por Dios. ¿Y desechado por quién? Por uno que era conforme al corazón de Dios. Entonces Dios puede mudar tu corazón, pero tú también puedes experimentar una migración regresiva de ese corazón. Es por eso, guarda tu corazón. Colosenses 3 dice lo siguiente. Si pues has resucitado con Cristo, versículo 1 en adelante, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero antes de decirte que tu vida está con Cristo en Dios, te está diciendo que renuncies a tu vieja vida. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aquí le está hablando a la iglesia, a los hijos de Dios. Entonces, si Dios te dice algo, Dios no dice algo porque simplemente lo quiere inventar o decir, es porque lo ha visto en el corazón de sus hijos.
los malos deseos, avaricia, que es idolatría, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ustedes pueden continuar leyendo ese versículo, ese capítulo. Entonces, Dios nos puede dar una posición. La otra vez yo les hablaba acerca de posición y postura, cómo Dios te posiciona en esta plataforma de hijo. Tú eres un hijo inmaduro al principio, evidentemente, pero tú tienes que caminar hacia el punto de madurez. Tienes que migrar. Israel, este viaje, esta peregrinación que hizo era para llegar al punto de dominio. Pero tú llegas allá y ya, Dios, ya llegué. ¿Qué pasa ahora? Es como que todo se acabó. Es como que tú tienes salvación, aceptas a Cristo y ya todo se acabó. La salvación es sumamente importante, amado. Pero tú tienes que saber cómo vivir con esa salvación después. Porque tú no recibes a Cristo, eres salvo y te vas al tiro con Dios y mueres. No. Tú tienes una vida por delante. De eso habla el reino de Dios. Por eso Cristo cuando vino hablaba acerca del reino de Dios. Arrepentidos, cambia tu mente, cambia el fundamento de tus pensamientos, cámbialo. Cambia de dirección. Entonces creemos que llegamos a este lugar, a esta tierra prometida, un lugar de bendición, donde aparentemente todas las cosas están bien, y el ser humano tiende a relajarse en esa posición. Tiende a hacerlo. Tú jamás vas a ver a un gerente, por ejemplo, que viene desde abajo, anhelando esa posición de gerencia, y que llega a esa posición de gerencia y nunca más va a trabajar. Tú no ves eso. Tú ves que cuando él llega a esa posición, luego de haberlo logrado, aún sigue esforzándose, sigue trabajando. Es un ejemplo muy natural, muy trivial. Entonces, acerca de lo que decía Saúl, tenemos el rey Asa, ustedes lo pueden leer, segunda de Crónicas, capítulo 14, 15. Como este rey de Israel, dice la Biblia que su corazón fue recto, fue bueno durante todos sus días. Hasta que llegó un punto en que él se confió, hizo alianza con los reyes de Siria. Tú ves cómo él se enferma, cómo Dios, luego de haberle entregado paz sobre su reino, por haber tenido un corazón puro, correcto. Pero tú ves que se entrelaza con el sistema. Tú ves que ese rey, lo puedes leer, se enferma y ya de la hora no depende de Dios. Dice la Escritura que él, antes de preferir a Jehová, él dice que confió en los médicos. Se fue con los médicos. Y tú puedes ver que su fin no fue bueno. Entonces lo único, nada te puede garantizar que en esa posición, si tú no trabajas, si tú no perseveras, si tú no eres diligente, no vayas a caer de esa posición. Lo único que te garantiza permanecer en esa posición, fructificar y multiplicarte, es guardar la palabra de Dios. No hay nada que te pueda garantizar esa posición, sino guardar su palabra. Es por eso que ustedes pueden leer en el Antiguo Testamento cómo Dios es tan repetitivo con su pueblo. Guarda mi palabra, guárdala, guarda mis preceptos. Átalos a tu cuello, a tu mano. Dilas a tus niños, a tus hijos, de camino, de regreso, cuando se levanten, cuando se acuesten. Hay una repetición. Y el fundamento de la enseñanza, de nosotros adquirir e internalizar una enseñanza, es la repetición. Deuteronomio 6, del 3 al 9, dice lo siguiente. No es que llegamos a esta posición y todo se acaba. No. Cuando llegamos a esta posición, ahora tú tienes mucha más responsabilidad. Ahora tú eres una persona confiable sobre la cual Dios entregará muchas más cosas para el avance del reino de Dios. Dice, oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra, sus mandamientos, para que te vaya bien, ¿dónde? En la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano
y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Dios no simplemente les está dando la instrucción de cómo llegar a ese lugar, a esa tierra prometida, a ese punto de perfección, de madurez, sino que también te da la clave para permanecer firmes en esa posición. Porque el poseer esa tierra, llegar al dominio, no es el fin, sino el comienzo de. Así que debemos ser capaces de diagnosticar cuándo nuestro corazón está endurecido. Debemos ser capaces de ver cuáles son las fallas características de este corazón. Y quiero nombrarles algunas acerca de Hebreos 3 que leímos recién, esos 10 versículos. El primer signo de una persona que se está convirtiendo, su corazón endureciendo, es que esa persona se convierte en una persona escéptica. En otras palabras, no le estás creyendo a Dios. Hebreos 3:9 dice: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Tú puedes decir 40 años no es poco, es demasiado, una generación. Entonces, voy a decirlo personalmente para que nadie se sienta ofendido. Mi familia y yo seríamos tontos, y perdón la palabra, pero seríamos tontos si negásemos que Dios no ha sido bueno con nosotros. Seríamos necios, porque la evidencia es tangible, es visible, de que Dios ha sido bueno. Ok, el pueblo de Israel tenía lo mismo. Ellos podían ver la columna de fuego en la noche, la nube durante el día, cómo Dios los alimentaba diariamente, pero tú ves que ellos pedían señales día tras día, porque veían una señal, se conformaban a esa señal y al otro día pareciera que sufrían de amnesia. Entonces, ¿cómo tú cuestionas la fidelidad de Dios? Un corazón endurecido es una persona que ya no está creyendo la palabra de Dios, que está pidiendo muchas señales. Dios, dame sueños, dame señales de que tú estás conmigo. ¿Por qué? Si Él ya lo hizo. Entonces tenemos que tener la capacidad y la habilidad. Dios podría dejar de hacer cualquier cosa de aquí en más, porque Él ya lo hizo todo al entregar a su Hijo. Absolutamente todo. Pero tenemos que tener la capacidad de poder reconocer eso. Tener un corazón tan humilde, tan sencillo, que pueda vivir por ese sacrificio. Ya tú no necesitas nada. Tú ya lo tienes todo. Simplemente las promesas de Dios establecidas en su palabra tienen que hallar un ambiente propicio y correcto en tu vida para ser gatilladas. Dios te puede dar una palabra profética, pueden pasar 100 años y esa palabra nunca se puede cumplir en tu vida porque tú tienes que generar un ambiente propicio. Tú puedes ver cómo a Abraham le fue entregado la promesa de que iba a tener un hijo. Pero tenía que crear un ambiente, él tenía que intimar con su esposa. Si no, ese hijo no vendría. Tienes que crear un ambiente adecuado para que esa palabra se gatille. Puede pasar toda tu vida y esa palabra nunca puede ser completada en ti, puede ser completada en tu linaje, porque la palabra de Dios, su palabra, su semilla, dice la Biblia, su palabra nunca vuelve vacía. Es una palabra profética. Entonces hoy muchas personas pedirán pruebas acerca de tu fe, acerca de lo que crees. Vivimos en este tiempo racional y nos toparemos con personas que preguntan una y otra vez acerca de pruebas concretas, aún dentro de la iglesia. Personas que preguntan y preguntan acerca de estas cosas. Podemos ver que son corazones endurecidos. Aún personas que llevan años en la iglesia no tienen claridad de cosas elementales del Evangelio. Así que una de las cosas que muestran un corazón endurecido, endureciéndose, es una persona que necesita constantemente señales. Tiene muchas dudas de la palabra. Muchos de ellos dudan de la palabra de Dios. Y es el movimiento, esta nueva teología, ¿cierto? La teología contemporánea, que no cree en la infalibilidad de la palabra de Dios.
Número 2, una señal de un corazón que se está endureciendo es un corazón que vagabundea, que es errante. Es un corazón que es incapaz de permanecer fijo en Dios y en su palabra. El verso 10 dice, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Debemos establecernos en la doctrina, en la fe, en el amor. Y conocer su palabra por sobre todas las cosas. Salmo 78, 8 dice lo siguiente. Salmo 78, 8. Dicen, y no sean como sus padres, generación contumaz, rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Dispuso. Es una condición activa. No es como que Dios viene sobre ti y tú automáticamente cambiaste porque cantaste una canción linda o porque lloraste en la presencia de Dios. Tiene que haber una disposición y una decisión de tu corazón. En la mañana el pastor decía lo siguiente, acerca de la supervisión. Supervisión para ser precisos. La supervisión te hará corregir la imprecisión. Y habla acerca de Proverbios 12:24, ¿cierto? Dice que la mano del diligente prosperará. El corazón del diligente prosperará en esta posición de madurez. Tú puedes ver los frutos que Dios pide, el fruto del amor. Pero el diligente, quien pone resguardos necesarios sobre su corazón. Tú no vas y te metes a un lugar, tú sabes que eres débil en un área de tu vida, no voy a especificar ninguna, tú sabes cuál. Pero si tú eres débil en un área, tú no vas y te mueves en ese ambiente donde tú sabes que eres débil. No lo haces por cuanto eres débil. Pero tenemos que tener la sabiduría y la capacidad de poder ver esas cosas. Y la valentía y la fuerza de poder tomar esas decisiones. Un corazón que vagabundea, que no permanece en la palabra, es literalmente un corazón infiel. Y Colosenses habla acerca de la infidelidad a través de la idolatría. No puede permanecer en Dios. No es comprometido con Dios. Y hay muchas marcas acerca de estos corazones, así como también hay corazones altamente fieles para con Dios, la firmeza y la consistencia de su profundo amor por Dios, por su arduo trabajo en los asuntos de Dios, pero la infidelidad tiene que ver con la idolatría, y tú puedes tener ídolos en tu mente y en tu corazón. La infidelidad está caracterizada por el amor por las cosas de este mundo. Es caracterizado por el adulterio, no el adulterio en la carne. Hablamos de una búsqueda de falsos dioses en tu vida, por aquellas cosas que ocupan el lugar de Dios en tu vida. Ahora, Mateo habla acerca de, tú no puedes servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. No puedes servir a Dios y a la riqueza, ¿cierto? Y la riqueza y mamón no es simplemente el dinero. Tú puedes tener a tus familiares, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos primero que Dios en tu vida, y eso es un error. Vas a sufrir. Mamón, las riquezas, es cualquier cosa que potencialmente le puede quitar el primer lugar a Dios. Eso es idolatría. Eso es un corazón infiel. Romanos 1:28 dice lo siguiente. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando un corazón es obstinado, un corazón duro, este no recibirá corrección de parte de Dios, no aceptará esa corrección, porque no conocen los caminos de Dios, no conocen su palabra y han decidido vivir bajo la mirada, bajo el gobierno de sus propios pensamientos, de su propia racionalidad. Jeremías 5:3 dice lo siguiente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotes
los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron su rostro más que la piedra, no quisieron convertirse. Cuando tú tienes un corazón endurecido, es una decisión que tú tomaste para que te llevara a esa condición patológica. No es como que tú espontáneamente tienes un corazón patológico. Salmo 106, 24 dice, Salmo 106, 24. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Dios. Cuando tu corazón se está endureciendo, tú ya no puedes escuchar la voz de Dios, no tienes la capacidad de obedecer la palabra de Dios, entonces ahora tú estás creyendo en cosas como la psiquiatría, estás yendo al psicólogo, estás dependiendo siempre de la opinión de un médico, le estás creyendo a los políticos acerca de la seguridad que pueden entregarte, y ahora te trasladas a una posición donde estás siendo altamente influenciable por el contexto en el cual vives. No como Daniel, que se mantuvo firme y supo cómo resguardar su corazón, sino que ahora tú estás sucumbiendo ante la influencia del mundo. Entonces ahora tu primera opción no es ir a Dios para que te ayude, sino que vas a los sistemas del mundo y le quitas el lugar correspondiente a Dios. En otras palabras, te vuelves esclavo nuevamente del sistema. Otra característica, 3 y la última, el corazón endurecido es una persona que se convierte en alguien egoísta, se vuelve insensible a la necesidad del hermano, puede ver a alguien que está pasando necesidad pero hace vista gorda, pasa su mirada por alto, pierdes el espíritu de benevolencia y estás centrado simplemente en ti. Deuteronomios 15:7 dice lo siguiente. Deuteronomios 15:7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Es un principio de Dios, de dar. ¿Cómo Dios aseguraba de que en su pueblo no iba a haber pobreza? Porque había establecido este principio. Porque aquel que servía 7 años a alguien, cuando esa persona se tenía que ir, en el año de la liberación, esa persona tenía que, ese patrón tenía que darle riquezas a esa persona que le había servido durante 6, 7 años. De esa forma no habría pobres en la nación. Hay un patrón, hay un diseño, hay algo establecido en lo cual nosotros debemos caminar para llegar a esa posición de madurez, a ese lugar que representa Sion, a una iglesia perfecta, pero hay condiciones, debemos tener la claridad, debemos examinar nuestro corazón, saber cómo resguardarlo. Salmo 24:3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. El salmista también decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ustedes pueden leer David cómo habla tan perfectamente acerca del corazón. Tú sabes que a pesar de que él se equivocó, él erró, tú ves cómo ese corazón es tan humillado y derramado delante de la presencia de Dios, clamando porque la presencia de Dios no se apartara de él. Y nosotros en este tiempo, en el siglo XXI, vamos a ser constantemente bombardeados, no a nuestro cuerpo físico, pero sí Satanás se encargará día tras día de venir a tu alma, porque sabe que tu alma es la que se puede ofender, donde puede torcer tu voluntad,
donde tú puedes crear raíces de amargura, entonces Él vendrá una y otra vez para tentarte, para que tú endurezcas tu corazón, porque de esa forma tú te escapas del diseño, te escapas del propósito. Entonces ahora tú eres errante, tú transgredes los principios de Dios y Él te mantiene en esa forma. Entonces si el foco de nuestra vida en Cristo, en Dios, es aspirar a esta ciudad celestial, a la ciudad del Dios vivo, tenemos que tener la capacidad de saber cómo resguardar nuestro corazón. Trabajar diligentemente, perseverante. Y no es como que yo ya logré una estabilidad económica, una estabilidad en mi matrimonio, me va bien en la universidad, yo no necesito más a Dios. Si tú piensas así, tú estás pronto a caer. Más pronto que tarde estás de caer. El hecho de que tú estés siendo bendecido no significa que Dios te ha aprobado en un 100%. Absolutamente no. Israel fue bendecido 40 años, pero no significó que Dios estuviese contento con ellos. Al contrario, Dios se disgustó 40 años con ellos. Pero tú puedes ver cómo el corazón debe ser examinado a la luz de la palabra de Dios. Cómo nuestro corazón debe ser tan justo. A propósito de lo que nosotros hemos estado haciendo durante este mes en la oración de las mañanas, dice Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. Para que tu oración sea eficaz, tú tienes que cuidar tu corazón. Tú tienes que ver qué hay en tu corazón, que tu corazón sea justo, sea recto. Y no te estoy hablando de que tú hagas buenas obras, de que seas honesto, de que le prestes dinero a alguien, de que ayudes a alguien. No. Tiene que ver con una condición, con una postura de tu corazón. Yo la otra vez le hablé acerca de postura y posición. Y tú puedes estar en una posición de hijo, pero si la postura no es correcta, tú no tienes la autoridad del hijo. ¿Cuántos se acuerdan de la definición de postura? Es la actitud o la imagen que le da autoridad a tu posición. Entonces debemos tener la capacidad de tener ese corazón manso, humilde, pero también resguardado de ciertas cosas. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Amén. Vamos a ponernos en pie.